Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, Doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas en aspectos de ambiente, salud y um, política, con el pichincha a mis espaldas y repitiendo siempre, ahora que en este momento se está fraguando lo que dice la canción, y si nuevas cadenas preparan de injusticia y de bárbara suerte, gran Pichincha, prevén tú la muerte de la patria y sus hijos al fin. Hunde al punto en tus hondas entrañas, cuando exista en tu tierra el tirano. Huela solo cenizas que en vano busque el rastro de estar junto a ti. En este momento, luego de lo que hemos visto el día de ayer, nos damos cuenta que nos enfrentamos a una situación bastante especial en Ecuador. Y esta situación bastante especial en Ecuador es que los 8 candidatos que ayer se presentaron tenían, como les he dicho en la charla anterior, apego por una pseudo dictadura en Ecuador. Y esta pseudo dictadura en Ecuador se fundamentaba en básicamente responder a la denominada crisis social generada por la pandemia, haciendo lo siguiente. La primera cosa es hablaban de que, bueno, tenemos un problema de femicidios, tenemos un problema de aborto, tenemos un problema de embarazo de adolescentes, tenemos un problema de violaciones, tenemos un problema de aborto después de las violaciones, tenemos un problema de delincuencia. Y entonces hablamos que también se ha multiplicado por culpa de la pandemia la violencia familiar, la violencia de género, la violencia racial, la violencia social. Y como consecuencia de eso, ellos exigen que para frenar la violencia lo que debe hacerse es aumentar primero el poder de las Fuerzas Armadas, especialmente de la policía, desarmar a la población, excepto a los ricos, a los que hay que armarlos para que creen una... Y también hay que armar, y hay que armar a los ricos para crear una fuerza paramilitar. Y hay que crear, según el prefecto de el Azuay, que hay que crear una fuerza paramilitar, una KGB, donde todos se denuncian a todos, donde hay un celular para todo, donde todos están vigilando, donde se hacen guardias, rondas barriales, rondas campesinas, y se crea un aparato paramilitar que está controlado directamente por el líder, el caudillo. Más o menos estamos hablando de que estamos creando unas fuerzas fascistas, unas fuerzas nazistas, que se justificaron en lo mismo. Para eso entonces ellos hablan de que hay que cambiar la justicia. No vamos a meter mano a la justicia, pero vamos a cambiarla. Y tiene que ser completamente libre, sí, tienen que actuar por cuenta propia. Es más, los jueces tienen que ser nombrados o por comisiones internacionales o por los rectores de las universidades, en fin. El asunto es que la justicia, que es el mayor problema que tenemos en Ecuador, porque los jueces y los abogados estudian en las universidades no para encontrar el delito, sino para encontrar la trampa que tiene la ley y que le permite salvar a su cliente. Para eso se estudia en la universidad. Y los jueces estudian, porque no es como en Estados Unidos, que los jueces solamente leen la sentencia que dictamina la población. Se reúnen ahí gente de la ciudad, hacen de jurado, nadie sabe de derecho, nadie sabe de nada, son gente que se considera que tiene un pasado pulcro, y ellos dicen, sí, él es culpable. Entonces la sentencia, la culpabilidad la determina no el juez, la determina el jurado en Estados Unidos. Lo mismo. Y el juez lo único que pone es
los años de cárcel o la pena que tiene que padecer esa persona, porque eso es lo que el único atributo que tiene. Controla la discusión de los abogados y pone la pena. Aquí no. Aquí el juez es quien dirige la discusión, quien recibe las pruebas, quien juzga a la persona y quien pone la sentencia. Entonces, el juez es un semidios. Y es un ser corrompible. Lo hemos visto. Se venden por una carnet de discapacitado que les permite importar vehículos de lujo y no pagar impuestos. Entonces, desde ahí parte el problema para enfrentar la crisis social. Pero le preguntamos, entonces les preguntan, bueno, ¿y cómo vamos a enfrentar la crisis sanitaria? Ah, no, pues la crisis sanitaria, lo más importante son las vacunas en el menor tiempo posible. Bueno, eso es, vea, esa solución no la puso usted. Esa solución la exige y la propone la Organización Mundial de la Salud. El problema que tenemos es cómo va a operar el IES, cómo va a operar el Ministerio de Salud, cómo va a operar la medicina privada y cómo van a operar las casas farmacéuticas y las farmacias. Entonces resulta que el Ministerio de Salud tiene hospitales y el IES tiene hospitales. Lo estúpido es que si todos los ecuatorianos somos iguales, ¿por qué no tenemos el mismo hospital, el mismo centro de salud para todos los ecuatorianos? Y el IES solo se preocupa por las pensiones jubilares y los créditos que hace el BIES. Eso es todo. No tiene que preocuparse por la salud. Entonces, el Ministerio de Salud le compra todas las unidades de salud del IES y las administra, o todas las instituciones de salud, el sistema de salud, los centros, hospitales y todo del ministerio pasan al Seguro Social. Y todos los ecuatorianos estamos obligados a pagar un seguro social médico. Solo médico, un seguro médico. Las dos opciones. Pero, de acuerdo con la ley, la medicina en el Ecuador es gratuita. ¿Qué diablos entonces tienen que pagar a los trabajadores y los empresarios? ¿Y por qué diablos tienen que pagar? Sí, pero también existe la medicina privada, porque existe libre mercado. Pero además, se habla de medicina preventiva, entonces se habla de medicina preventiva y se dice, no, la prevención es lo mejor, ¿así? Pero ¿cómo puede hacer un médico medicina preventiva si cuando trabaja en un hospital y cuando trabaja en un subcentro le ponen tanto número de pacientes y tiene que atender apenas a 15 minutos por paciente y no tiene tiempo para ir a ver si el paciente se está rehabilitando en su casa, si existe algún contagio en alguna casa especial, si existe mal uso de los alimentos, si existe un perro rabioso, si existe agua contaminada, si hay criaderos de mosquitos? ¿Cómo hace ese trabajo? Entonces hay que tener dos tipos de médicos. Un médico que trabaja en los subcentros, que hacen atención primaria de salud, y que su trabajo fundamentalmente es la atención de los pacientes, que puede ser un médico rural. Y un médico que hace medicina preventiva y que es un médico estable en los diferentes subcentros de unidades de salud y que tiene el trabajo de ir casa por casa, barrio por barrio, persona por persona, rotando y vigilando. Bien. Ese problema no se lo ha tocado, no se lo ha enfocado, y simplemente lo que es importante es que se ha discutido que van a evitar que el Seguro Social siga siendo un botín, como lo fue de Abdalá Bucaram. Y el que más grita contesta contra que sea un botín es el Sagñay, es el presidente. Como ustedes ya saben, un candidato costeño te va a mentir descaradamente. El que representa al ladrón descarado que está siendo juzgado, Abdalá Bucaram, y que
le pone como candidato a Sagnay, es el que más grita. Porque en el seguro y en la contratación pública no se permita la corrupción. Para que vean la hipocresía de los candidatos. Pero luego hablan de las deudas. Ok, se discute el problema de la deuda. Vemos que el problema de la crisis económica. Y en la crisis económica aparecen los siguientes problemas. Deudas, crédito, trabajo. Y todos dicen, sí, ha aumentado el desempleo, las cifras son estas, del otro. Muy bien. Vamos a resolver el problema impulsando la agricultura. Sí, pero la agricultura no se la puede impulsar. Porque la agricultura tenemos un problema. La agricultura, para que sea rentable, tiene que ser mecanizada. Y la agricultura mecanizada significa desempleo. Punto. Vamos a impulsar la minería. Sí, pero la minería, si es que es a cielo abierto, es contaminante. Si es a cielo cerrado, no la podemos hacer nosotros. Tenemos que contratar empresas que saben hacer eso. Tenemos que hacer concesiones. Tercero, tenemos que hacer microcrédito, microempresas. Sí. La microempresa es la cara disimulada de la informalidad. Un microempresario no tiene seguro, no tiene horario, corre su propio riesgo, quiebra solo, no tiene jefe, pero no tiene seguro. Y cuando quiebra, se va a la calle, punto. ¿Y qué es un microempresario? Pues es un vendedor de tabacos en la calle. Entonces vamos a impulsar lo que se llama la informalidad. El proletariado, donde el individuo no tiene derecho, ningún derecho laboral, porque como no tiene jefe, no tiene salario, bueno, entonces mejor, librémonos de los trabajadores que tienen, y eso es lo que se propone. Se llama microempresa, a esa porquería. Y tenemos que hay que traer los capitales, y que a esos capitales hay que quitarles los impuestos. Y por supuesto, los préstamos tienen que ser al 1% de interés, pero para los ricos, ¿no? Para los terratenientes, que además tienen derecho a hacer un ejército particular privado, unas autodefensas unidas ecuatorianas como en Colombia. Sino, y para los demás, bueno, les vamos a dar un préstamo del 5%, pero hay algunos que ya dicen, bueno, vamos a renegociar la deuda a 30 años, a 20 años, no les vamos a cobrar esto, no les vamos a quitar el otro, no les vamos a apretar más del cuello. ¿Por qué? Porque, señores, Chile es la prueba. Se convirtió en el país más desarrollado capitalista de América Latina, pero en el país de los deudores. Y finalmente los deudores se convirtieron en pobres, a pesar de que tenían todo, tenían crédito y todo, y tenían muy buenos salarios. Y finalmente los deudores hoy día han hecho una protesta, están haciendo una constitución, y el partido que tiene la posibilidad de ganar en Chile, la primera opción de ganar las próximas elecciones de abril, será el Partido Comunista Chileno. Es decir, hubo una reacción. Si usted tiene deudores, usted tiene pobres, y si tiene pobres, no, el próximo gobierno será socialista o comunista. Hablan de zonas francas. Sí, zonas francas, nadie discute. En realidad, en América Latina debería haber libre tránsito de personas y de mercancías desde Alaska hasta la Patagonia. El problema es, la zona franca es un gran negocio para los importadores, porque los importadores traen, no pagan impuesto, pero le venden a usted, porque los importadores son los nuevos banqueros, solo que el banquero le presta dinero y el importador le da crédito. Y entonces el nuevo banquero, usted está endeudado con el importador. Y la diferencia con el importador y el banquero es que el importador le cobra 24% de interés, el otro le cobra 16%. Y si usted no paga, le cobra gastos judiciales y le cobra interés sobre mora. Es decir, el mayor exportador es él es importador. Entonces, cuando el importador tiene una zona franca, ¿qué mejor? No paga impuestos y todavía le sigue vendiendo a usted las cosas al precio que le da la gana. A él, con más ganancias. Tenemos entonces que, para enfrentar la crisis política, que es lo que se ha venido viendo, dicen, hay que fortalecer las instituciones, hay que crear leyes, hay que luchar contra la corrupción. Pero, como ya hemos visto, lo que proponen para hacer eso es la prisión perpetua
la esclavitud penitenciaria, la pena de muerte, las armas y la creación de ejércitos paramilitares o la creación de policías secretas, comunitarias y barriales como la KGB. Y por supuesto todos hablan de inversión extranjera que venga acá y que no pague impuestos, que venga, saquee el país, explote a los trabajadores y se vaya así, como vino la Texaco, como ha venido la United Fruit, como ya la hemos tenido. Finalmente, nadie se atrevió a hablar de la crisis ambiental. Por ahí, la REA salió diciendo, sí, tenemos que defender los páramos, la Amazonía. Nadie habla de la deforestación. Se acabó el plan. Se acabó el plan de reforestación de Correa. Se acabaron los guardias de las áreas forestales. No hay plata para mantenerlos, así que ahorita hay un saqueo del 30% del país, de los bosques del país. Hay sobrepesca. A los industriales de la sobrepesca no hay como ponerles vedas. Ahorita no, como quiera. Después ya veremos. No se habla de la contaminación minera. Ahora hay mineros por todas partes del Ecuador haciendo esa minería ilegal, contaminando con mercurio todos los ríos de este país. Y, por supuesto, se habla contra las empresas mineras grandes, pero contra las pequeñas, las que hacen, inclusive venezolanos, cubanos, colombianos, aquí en Ecuador. Esa no hay que tocarla. Ni la contaminación que producen. No se discute nada sobre la contaminación atmosférica. La contaminación por gases. Quito es la ciudad más contaminada del país. Tiene 40.000 vehículos. Los que vivimos en Quito nos padecemos por el gas carbónico de esta ciudad. Y no solamente que contaminamos el aire, todas las aguas servidas no son tratadas, van al Machangar y terminan en la provincia de Esmeraldas, en la desembocadura del río Amazonas, del Océano Pacífico. Y el uso de pesticidas. Desde el Ministerio de Salud fumiga con pesticidas que los arroja al aire, matando todos los insectos polinizadores, destruyendo la fertilidad y, por supuesto, exterminando especies completas. No se diga a los aviones que fumigan las plantaciones de palma africana y los aviones que botan el glifosfato para luchar contra la cocaína, pues en la frontera entre Ecuador y Colombia. Estamos fregados. Ya hablamos de la extinción de especies, por supuesto. La caza ilegal, el tráfico ilegal de animales. Pero no solo eso, estamos hablando de una extinción de especies que va contigo también a una extinción de los idiomas en el Ecuador, de las culturas indígenas. Y la extinción de especies en el Ecuador es terrible, porque en toda América Latina, como lo denuncian las Naciones Unidas, el 94% de las especies originarias de América Latina entre 1980 hasta la fecha han desaparecido. Claro, ahora ya existen gallinas, perros, gatos, vacas, ganado cebú. Imagínense que una vaca en Ecuador, en la costa ecuatoriana, necesita 1 hectárea para vivir. 1 hectárea. Un ser humano no necesita ni 150 metros. Y tenemos entonces ahora detrás de nosotros, y nadie quiere enfrentar esto, y ni nadie de estos 8 candidatos enfrentaron la crisis humanitaria. Nosotros ecuatorianos estamos viviendo una crisis humanitaria y la comenzamos a vivir desde los años 60, que se dio el gran desarrollo de las ciudades. Llegó el cemento, llegó el transporte, llegó la electricidad, llegó el agua potable, y con eso las ciudades comenzaron a explotar. Los campos no tenían médicos, no tenían vacunas, no tenían medicinas, tenían peste, tenían epidemias, vivir en el campo era un infierno. Se produjo una migración masiva de campesinos a la ciudad, y las ciudades crecieron desordenadamente, creándose Isla Trinitaria, El Pampón, la Roldós, las aldeas, estos barrios de Quito, Guayaquil, Esmeraldas. Bueno, fue un desastre urbanitario hasta que llegó el cólera y barrió
con barrios y provincias enteras de la costa ecuatoriana, que hizo que en 1988 Rodrigo Borja dijera: no, hay que priorizar el agua potable, la eliminación de basuras y la eliminación de aguas servidas. Y se lo encargó a los municipios. Pero la vida en los campos era fatal. Pero luego pasan los años 90, llega la crisis bancaria, la que la produce este candidato Guillermo Lasso, y como precedente, toda la crisis desde 1986 hasta el año 2006, 20 años, la inicia Abdalá Bucaram con Alvarito Noboa de ministro de Finanzas. Desde ese gobierno del 2006, de 1986 hasta el 2006, tuvimos ni más ni menos que 11 presidentes, 11 gobernantes en 20 años. ¡Qué locura! Y tuvimos 2 constituciones, para más locura todavía. Y eso, el gobierno de Abdalá Bucaram desestabilizó a todo el país, lo cuarteó. Y finalmente, Rafael Correa fue el que le rescató, y tuvimos una época de bonanza durante el gobierno de Rafael Correa. Llegó Lenín Moreno, y pasa lo que pasa en América Latina. El gran problema de América Latina es que desde la época de la independencia, desde la revolución, de todas las revoluciones, la revolución de Alfaro, la revolución de Pancho Villa, la revolución de Sandino, la revolución de Martí, la revolución de Simón Bolívar, la revolución de San Martín. El problema fundamental de América Latina es la sucesión. A un muy buen gobierno le siguen un montón de malos gobiernos. Al gobierno de Rafael Correa posiblemente le siga toda una ola de malos gobiernos. Al gobierno de Alfaro le siguieron décadas de malos gobiernos. Esta tragedia de América Latina es la clave de por qué América Latina sigue siendo lo que es. Cosa que lo analizaremos en el próximo capítulo. Tenemos entonces claro que la crisis humanitaria nos ha producido una migración interna, pero además una migración externa. Ya se fueron 3 millones de ecuatorianos, y esos 3 millones de ecuatorianos ahora son el imán que se está llevando toda nuestra gente con talento, años de estudio, gastos del Estado, buena salud, y se van a trabajar los mejores en esos países, y nos quedamos aquí con esos políticos que son ahora los candidatos, el lastre del Ecuador. Tenemos un problema. Esta migración se produce porque hay malos salarios. Si nosotros ganáramos lo mismo que gana un trabajador que hace lo mismo en Estados Unidos o en Canadá, pues nadie se iría. ¿Para qué me voy a ir? Pero con los malos salarios que hay en Ecuador, pues allá me están ofreciendo mejor salario. Y no solamente que me ofrecen mejor salario, allá no hay tantas enfermedades, allá no hay tantos delincuentes, allá no hay tantos políticos tramposos, no hay tantos hijos de perra. Me voy. No hay machos violadores, no hay femicidas. Y tenemos un problema, también tenemos una emigración, porque cuando nos íbamos bien, cuando le iba bien a Ecuador, pucha, nos llegaron 240.000 colombianos que después se regresaron y nos quedaron como 60.000. Nos llegaron más de 90.000 venezolanos, no sé cuántos nos quedan ahora. Nos llegaron un montón de cubanos. Y tenemos, ya le digo, la fuga de cerebros y la fuga de personas, que igual que la fuga de capitales, es imparable. Este sistema de Lenín Moreno fue terrible. Nos endeudó con los bancos internacionales, nos convirtió en un país deudor de 30.000 millones de dólares más. Y esos 30.000 millones de dólares más que estamos endeudados, se lo repartieron. Como se repartieron todo, los planes de discapacitados, los hospitales, las embajadas, las becas, los ministerios, todo se lo repartieron. Y ahora nos toca a nosotros pagar por generaciones. Esa es la situación que no han discutido los asambleístas. Muchas gracias.
ni los candidatos a presidente, por si acaso.